Buenas tardes, gracias a los que se conectan, gracias a los que nos siguen a Se dice Libertad en nuestras actividades. Hoy es una nueva actividad del Observatorio de Propiedad. Recuerden que este es un ciclo de varias charlas que hacemos en alianza con BenPaís, en donde tratamos distintos temas de propiedad. Hoy es la tercera charla con otro de los miembros de BenPaís, Centro de Ideas, Luis Alberto Petit, doctor en Derecho, lo voy a presentar formalmente. Él es coordinador de BenPaís, Centro de Ideas, es profesor de la Universidad Monte Ávila, es doctor cum laude en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla en España, es PhD cum laude en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa, Italia. Y justamente por estos temas, por su experticia en temas procesales, quisimos abordar lo que es las formas de protección judiciales de la propiedad. Y la charla de hoy le hemos llamado ¿Cómo se defiende judicialmente la propiedad privada como derecho fundamental sin un poder judicial independiente y autónomo? Crónica de la politización perenne de la justicia en Venezuela, que es algo que hemos denunciado en distintos espacios. Luis Petit lo ha hecho, nosotros también, y hoy, bueno, también nunca es suficiente tocar estos temas. Estos temas siempre hay que abordarlos y ofrecer propuestas porque en algún momento nos tocará reconstruirlo. Y bueno, la idea es no solamente ser reactivos, sino también propositivos. Entonces, Luis Alberto, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación y los espacios son tuyos. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Andrea Rondón, que lidera este hermoso proyecto de Se dice Libertad, por la oportunidad de compartir inquietudes, reflexiones académicas, pero expresadas en nociones y en clave ciudadana. Estas no son clases magistrales que vamos a hablar solamente del derecho de las perspectivas ciudadanas para que sea realmente potable y entender lo que queremos transmitir. Bueno, soy consciente de la importancia de entender que los contratos son fuente de obligaciones. Se dice por el Código Civil francés que nosotros heredamos que el contrato es ley entre las partes. Eso suena muy bonito en la teoría, pero quienes nos enfocamos a adentrarnos al estudio de cómo se puede defender las instituciones, las nociones jurídicas del derecho, nos damos cuenta que efectivamente esa fuente fundamental del contrato, que por naturaleza, donar, vender, arrendar, ceder, permutar, esa libertad natural suele ocurrir algunas distorsiones por un punto de vista contrario de las partes, interpretaciones contrarias, algunos intereses en conflictos vedados, dudas razonables, y vamos a pensar que existe un principio de buena fe y en principio todos están en el mismo plano de hacer las cosas correctas. Eso en principio es así, pero también sabemos que hay distorsiones, mala fe, fraudes, errores en los negocios y, bueno, evidentemente, el contrato como fuente fundamental no es suficiente. Se requieren de un organigrama, de todo un componente general, institucional, para que ese contrato sea respetado más allá del pacta sunt servanda de dos partes. Ahora bien, por eso es que es importante entender las relaciones y, por supuesto, también las contradicciones que para quienes defienden y defendemos el derecho fundamental a la propiedad, que existe un Estado con instituciones sólidas. Por supuesto que hay una contradicción teórica porque el Estado también, por muchas veces, es invasivo a esa propiedad, que lesiona muchas veces la propiedad, pero quisiera resaltar también la parte positiva de tener un Estado con instituciones sólidas. Imaginemos, por ejemplo, nuestro, nuestro inmueble es un derecho a la propiedad que no existiera si no existiera un registro subalterno para poder acreditar la titularidad en forma pública con un documento que garantice que cualquier tercero respete el ejercicio de ese derecho a la propiedad. Pero imaginemos también el derecho a la propiedad intelectual de una marca, de un eslogan, de una patente de invención, aquello no fuera tal si no gozáramos con instituciones capaces de registrar, proteger marcas patentes. Y por supuesto, estoy haciendo un ejemplo muy grosso modo,
de la importancia de contar con instituciones sólidas para que el Estado funcione y que además los ciudadanos, en vez de súbditos, seamos ciudadanos capaces de ejercer ese dominio de la propiedad, que es un derecho natural que nace con nosotros, con la irreverencia de que esto es mío, y posteriormente eh, las instituciones y el derecho va a ir amalgamando de una propiedad muy incipiente a una propiedad actual con carácter de derecho fundamental. Ahora bien, yo pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos la gente respeta el derecho de propiedad no porque esté en la Constitución, no porque esté en la mentalidad de las personas, porque existen unas reglas y existen sanciones. El vecino respeta al vecino, bueno, posiblemente existe cultura hacia el respeto a la ley, pero probablemente una gran mayoría, y me consta, de desviaciones a la propiedad son posiblemente evitables o al menos atacables cuando funcionan las instituciones, cuando tienes órganos de policía, ejércitos, tribunales, fiscalías, para poder hacer frente a ocupaciones ilegales, ataques a la propiedad, invasiones, etcétera, etcétera. Obviamente, insisto, subrayo, no estoy diciendo que el Estado sea perfecto, el Estado es invasivo, es muchas veces violador de los derechos fundamentales de la propiedad, pero en perfecto armonía pareciera que esta contradicción es posible convivir cuando existen instituciones sólidas. Ahora bien, cuando hay instituciones sólidas, me refiero a instituciones que garanticen una división de poderes. Si nosotros vamos a la teoría clásica, esa división tripartita de poderes, suena muy linda en la teoría, pero en la práctica venezolana, en la democracia, se ha venido distorsionando, y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Parece una línea en el tiempo, desde 1958, que se recupera la democracia, en comillas, y la Constitución del 61, desde mi punto de vista, ha venido a ciertos avances sobre el derecho a propiedad, pero para mí ha habido realmente una institucionalidad precaria, en una democracia del pasado bastante precaria y en una democracia inexistente en el presente. Yo divido las etapas: 1958, 1999, precaria institucionalidad, desde mi punto de vista, una democracia irregular e imperfecta, y desde 1999 en adelante al presente, una distorsión de todo el modelo de una democracia. Evidentemente no es democracia, menos imperfecta, porque es una desviación absurda de la teoría, y evidentemente es un gobierno con tildes comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de instituciones, me refiero a instituciones en pro del propietario, en pro del ciudadano, para que pueda ejercer esa titularidad, que es una declaración universal de derechos humanos, una declaración de derechos constitucionales. Ahora bien, yo y en esto puedo converger y también diverger con algunos autores. Por ejemplo, Bruce Benson habla del Estado, de la justicia sin Estado. Es decir, el punto de vista radical. No necesitamos el Estado porque es suficiente la autonomía de la voluntad, es suficiente la existencia de cámaras de arbitraje, es suficiente la existencia de mediaciones privadas, es suficiente que haya mediación familiar para que funcionen eh, las las nociones jurídicas de libre mercado, de la propiedad posible, seguramente con algunas contradicciones, con fortalezas y con debilidades. Del otro lado tenemos el extremo comunista, que abomina la propiedad privada, habla de la propiedad comunal, de la propiedad colectiva, y ese es el otro extremo. Pareciera que pudiésemos encontrar ciertos grises o ciertos matices en democracias que nunca son perfectas, pero son mejorables y perfectibles en la medida que gozan de una división de poderes y donde el Poder Judicial tiene un rol fundamental en defensa de la propiedad de los ciudadanos. O sea, los derechos fundamentales están razonados desde la perspectiva de limitar el poder y a su vez generar garantías suficientes para que ese poder, sea del Estado o de los particulares, que enerve, que ataque, que vaya a generar una minusvalía de derechos a la propiedad, cuente el ciudadano con mecanismos, activaciones a través de instituciones sólidas. Otra vez digo, instituciones sólidas.
Si no tenemos un poder judicial independiente autónomo, y nunca lo hemos tenido, evidentemente los ciudadanos estamos realmente en una minusvalía, porque contamos con el criterio del poder político coyuntural. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio, y seguramente Andrea me podrá ayudar mucho más luego en este debate, en este coloquio. Fíjense bien, justamente a manera de tratar este tema, estaba revisando un trabajo de la profesora Andrea Rondón, uno de sus primeros trabajos en el 2010, en un trabajo homenaje a Josefina Cacaño de Temerta. No sé si Andrea se recuerda este trabajo. Y en ese mismo libro, cuando ella comenta la famosa sentencia de la Sala Político-Administrativa, a los que les gusta tomar nota, promotores, eh, Cardón creo que se llamaba, en 1994, la Sala Político-Administrativa, estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia, al menos con, con, con otras categorías, con juristas realmente, con al menos división de poderes en las formas y con prestigio en su entonces, explicaba un poco cómo se desarrollaba el derecho a la propiedad en su entonces. Andrea criticaba algunas de las desviaciones de que no hubiesen garantías suficientes, pero también se aplauden algunos avances al respecto. Pero también recuerdo Carlos Soto, el profesor Carlos Soto de la Universidad de Monte Ávila, en ese mismo trabajo aborda una sentencia de la Sala Constitucional 2005 contra el municipio de Baruta, también sobre el contenido esencial. Entonces, a los que no están familiarizados, el derecho público alemán genera una noción que se llama el contenido esencial de los derechos para explicar, luego que se va el fascismo y el comunismo en Europa, para explicar que el ciudadano, luego de estos abusos de poder, debe contar con garantías suficientes, no institucionales nada más, sino además de defensa de sus derechos. Y se crea la famosa doctrina del contenido esencial, que por cierto ha sido muy mal copiada por la jurisprudencia venezolana. No lo digo yo, lo dice el doctor Jesús María Casal, suficiente referente para mí en su libro Derechos Fundamentales. Pero vamos adelantando este conversatorio. Eh, Evidentemente en el pasado, y lo digo con mucha responsabilidad, yo fui juez por concurso. Yo fui juez por concurso, bueno, como es el deber constitucional, es pasar los exámenes, la examinación, pasar por una escuela de la magistratura, someterse al escrutinio público y además al desafío de ser interpelado públicamente con exámenes conforme a una escuela. Mucha gente compara y cree, y esto lo digo con mucha responsabilidad, que en el pasado habían instituciones con un poder judicial independiente. Yo eso lo digo con mucha responsabilidad. Hay un trabajo que publiqué en México y lo pongo a la orden a la audiencia sobre administración de justicia, y yo vengo estudiando el poder judicial desde entonces y he visto una distorsión completa, una politización y una sustitución de actores. O sea, partidos políticos que son tan importantes en una democracia, son tan necesarios en una democracia, han distorsionado sus objetivos. Los colores lo sabemos, los nombres lo sabemos. En el pasado, en vez de hacer un control político de actos de designación, hacían las sustituciones para designar a los jueces, no por concurso, lo que evidentemente generó una crisis política gravísima. Vimos las afectaciones al derecho a la propiedad increíble, vimos corrupción, vimos una desviación de un poder judicial que en 1998 fue la bandera política del nuevo grupo político que vendió una constituyente, justamente, una desviación del poder judicial. Entonces, en el pasado había libre empresa, sí, había capital, sí, había libre mercado, también. Ahora, que me dijese que habían instituciones sólidas para la defensa de los mismos, no lo creo. No lo creo porque yo recuerdo para mí que se defendía más la posesión que la propiedad, se defendía más la invasión que la propiedad. Uno ve el discurso teórico en las universidades y se encuentra con jueces sin independencia a donde no se puede acudir para la defensa del derecho a la propiedad. Me estoy refiriendo a la democracia de 1999, perdón, hasta 1999, con pocos concursos públicos, muy pocos concursos públicos para jueces. Evidentemente, dentro de la teoría alemana, y así funciona en el mundo, no lo inventé yo, debes contar con un poder judicial independiente para garantizar realmente que cuando abuse alguien del poder, limites el poder y garantices la defensa del derecho a la propiedad, cualquiera que ésta sea. Una propiedad individual, colectiva, intelectual, material, física, etc. Ahora bien, obviamente en 1999, quienes promovieron el cambio, no fuimos nosotros, por cierto, bueno, creyeron en un cambio bajo un Estado social de derecho, que tampoco se inventó acá, y hubo un proceso de concursos públicos, avalado, por cierto, por el Banco Mundial, concursos públicos que dio por lugar
a una serie de jueces independientes y autónomos designados por vía de concurso, que fuimos jueces incómodos. Fuimos jueces incómodos porque no atendemos a una ideología, a un partido, y menos atendemos una llamada telefónica, salvo la cortesía de decir buenos días. Evidentemente, jueces incómodos que había que sacar por vía de declaratorias de errores inexcusables para sacar a los jueces, o procesos disciplinarios para hacer los mismos, o simplemente anticipar su salida bajo una persecución política que a veces llegaba a la cárcel. Evidentemente, estos concursos fueron suspendidos por razones evidentes. El poder político entendió, como en el pasado, que los jueces independientes no convenían para sus intereses, y entonces se distorsionó otra vez ciudadano pasa a ser un súbdito a, a cargo del poder político, que es el que va a decidir hasta dónde llega su libertad, hasta dónde llega su propiedad y de qué manera se va a establecer el desarrollo de este derecho. Evidentemente esto es fuerte porque los concursos en principio hubiesen generado un supuesto cambio y no lo fue tal. Alguien compararía el presente y el pasado diciendo que en el presente hubo más concursos. Eso no es una razón de justificación. Me parece malísimo el hecho que se han suspendido los concursos y que el ciudadano no cuente en la actualidad con jueces independientes. Si yo reviso la lista, Andrea, de los jueces independientes de mi concurso, que fuimos 45, solo quedan 2 de mi concurso público. Y puedo dar fe de más de 119 compañeros y compañeras que se formaron, juristas respetados, que han ido siendo expulsados del Poder Judicial. En mi caso, yo renuncié en el 2015. Es decir, nos dimos cuenta que estábamos sobrando en un sistema que estaba totalmente corrompido, politizado, tomado por las fuerzas políticas, tanto como en el pasado. Ahora bien, evidentemente, cuando resalto la importancia de un poder judicial independiente, no estoy diciendo que los particulares no tengamos un poder de autonomía, la voluntad para discernir las diferencias. Y por eso aplaudo estos esfuerzos de Seguirse Libertad, de que la autonomía y la voluntad sea desarrollada a través de técnicas de mediación y cámaras de mediación. Dicho sea de paso, y esto no es una publicidad, tanto creo en el arbitraje privado, que yo soy árbitro de las principales cámaras de comercio del país. Evidentemente sería de suyo decir que no estoy de acuerdo con ello. Ahora, lo que estoy diciendo es que en paralelo a la existencia de fórmulas privativas para nosotros resolver los conflictos, no todos los conflictos pueden ser resueltos por los particulares, porque resulta ser que hay unas materias, y ahí seguramente André Rondón y yo tendremos alguna diferencia, tiene que ser el Estado que intervenga. Es decir, imagínense ustedes que yo como comerciante establezca que yo quiero vender veneno, pero si esa es mi libertad, yo pretendo que está bien así y esa es mi idea. Hay unas materias que pareciera importante que el Estado se organice por régimen de mayorías con división de poderes y que una mayoría coyuntural, nos guste o no, establezca por vía de un parlamento el desarrollo de instituciones por medio de la ley para justamente la ley desarrollar el derecho a la propiedad. Porque dicho sea de paso, el derecho a la propiedad es una declaración de derecho como tal de la Constitución, pero que se desarrolla y se limita o delimita, me gusta más la palabra delimitar, a través de la ley que está en el Parlamento. Obviamente cuando la ley es invasiva, para eso están los jueces, para impugnar la ley que es inválida y obligarle al legislador a respetar el núcleo esencial, el contenido esencial, como Andrea Rondón y Carlos Soto lo han estudiado en los trabajos que he citado y que recomiendo. Entonces, somos defensores del contrato como autonomía de la voluntad, sí, pero entendemos que sin unas instituciones sólidas, sin un ejército autónomo independiente, sin policías autónomos independientes, sin una administración pública tributaria independiente, sancionatoria de tránsito, sin registros subalternos independientes, sin procompetencia independiente, no es posible establecer una verdadera defensa del derecho de propiedad. Nos estamos convirtiendo seriamente en súbditos y no en ciudadanos. Recuerdo cuando ese parafraseo de Berlín, quedará un juez autónomo en Berlín. Bueno, obviamente cuando el rey ejerce como tal, lo sabemos, un poder soberano que no acepta limitaciones. Entonces, para seguir avanzando en este conversatorio, seguramente Andrea me ayudará en esta convergencia y por qué no divergencia también de opiniones. Tenemos entonces los dos extremos. El extremo de que no necesitamos instituciones, somos suficientemente autónomos, independientes y además somos ciudadanos todos nobles, todos somos buena fe y todos actuamos correctamente. No necesitamos que un tercero nos diga cómo hacer las cosas
Y por otro lado, tenemos el punto de vista de que el Estado tiene que existir con instituciones para determinadas materias abordar temas que no puede resolver el mercado como libre mercado. ¿Por qué? Porque son temas sensibles a las mayorías y que evidentemente toca y trastoca. Yo pongo 4 ejemplos muy puntuales el por qué tenemos que tener jueces independientes y un Estado organizado. Si yo soy comerciante, ¿por qué yo no puedo vender a mi hija? ¿Por qué no lo puedo vender? Tengo 7 hijas y vendo una. Desde mi punto de vista, soy libre para hacerlo. Evidentemente son chocantes estos ejemplos, pero ponen en evidencia que la libertad tiene unos límites y que evidentemente pareciera que alguien, no sé quién, tiene que poner límites a esos conceptos. Y, por supuesto, está demostrado, no lo digo yo tampoco, lo dicen las estadísticas, que cuando el comunismo y el fascismo caen en Europa, bueno, los políticos estaban presos en el exilio y los ciudadanos no eran tales, eran súbditos. Entonces, fueron los jueces autónomos independientes que todavía quedaban en esos sistemas quienes permitieron en esas sociedades absolutamente pervertidas recuperar la propiedad, recuperar la libertad, recuperar la indemnización de aquellas empresas quitadas y luego, posteriormente, desarrollar una serie de mecanismos, garantías, instituciones y volvimos a entender la importancia de contar con un poder judicial independiente. Imagínense ustedes ahorita la crisis de los Estados Unidos con eh, Trump. Imagínense ustedes que eso lo resuelva una cámara de arbitraje o lo resolvamos la doctora Andrea Rondón y yo en una mesa de discusión filosófica porque somos juristas. Entonces son temas muy complejos que podamos discernir en una mesa particular y entonces son los jueces, nos guste o no, esa figura creada para poner orden en materias como la materia electoral, la materia fiscal, la materia laboral y otra serie de materias donde, bueno, chocan una serie de principios y valores. Y no estoy diciendo con esto que los jueces son unos superhombres, que no se equivoquen. Los jueces también incurren en unas invasiones de poderes, de invasiones de funciones, y eso es abuso de poder. Debo recordar, por ejemplo, el libro de Ingo Müller de los juristas del horror, de los jueces nazistas. Bueno, son jueces tan jueces malos como los jueces comunistas. Y para mí son jueces tan malos como los jueces desnaturalizados, que no son jueces autónomos independientes. Realmente son vengadores con una toga que hacen mucho más mal que bien. Pero insisto, en cada sistema, subrayo la importancia de esta conversación es resaltar la importancia. Creemos en el contrato, necesitamos garantizar la propiedad, pero la propiedad como tal, esa declaración de uso, goce y disposición de las cosas, requiere de instituciones sólidas y sin un poder judicial independiente va a ser muy complejo la defensa de los derechos fundamentales de la propiedad, más allá de algunos avances. Alguien me dirá, bueno, pero las empresas introducen amparos y a veces los ganan. Bueno, habrá que preguntarle ante qué jueces, ante qué jurisdicciones y cuántos de esos jueces están actuando en forma correcta, obrando en forma correcta. Basta los estudios de corrupción del Poder Judicial, es evidente. Usted le pregunta a un empresario si cree o no cree en el Poder Judicial, esos estudios del Foro Económico están suficientemente claros para todo. En fin, en concreto, los órganos internacionales de derechos humanos, las asociaciones internacionales de derechos humanos han determinado, y con esto concluyo esta primera parte, que en Venezuela no hay un poder judicial independiente, más allá de algunos avances, algunos aparentes cambios, no existe un verdadero poder independiente cuando no hay división de poderes marcada y cuando existe una clara invasión a la autonomía de los jueces y obviamente los jueces se convierten en este momento, en vez de ser atributo del ciudadano para la defensa de la propiedad, se convierten muchas veces en su propio verdugo. Entonces, por eso digo, y lo digo con mucho respeto, ha venido un proceso histórico de el derecho a la propiedad ha venido desnaturalizándose. El derecho fundamental a la propiedad es cada vez menos fundamental. Cuando tú ves en la legislación que se protege más a la posesión y al poseedor que a la propiedad en el tema de viviendas, por ejemplo. Cuando obligas al propietario a recurrir a un permiso administrativo para poder incoar una demanda frente al inquilino moroso o frente al ocupante o frente al invasor. En fin, yo con estos ejemplos tan solo quiero llamar la atención que no estoy de acuerdo en que exista una justicia sin Estado,
Creo que el Estado debe estar allí para articular las diferencias de todos nosotros, con unos valores superiores, y tampoco creo en que el Estado lo tenga que hacer todo. Creo que hay medias, hay medios, hay mecanismos. Si me preguntan un sistema que me guste, siempre el sistema democrático. Si yo le decía a Andrea en nuestras conversaciones anteriores, si me gusta un sistema que funciona el Poder Judicial, me gustaría Dinamarca, Noruega, por ejemplo, Alemania, Suiza, Austria, me fascinan ese tipo de ejemplos de un poder judicial autónomo e independiente porque pone orden en, evidentemente, lo que sería el caos, desde mi punto de vista, dejarle al ciudadano la absoluta libertad de hacer lo que crea conveniente en pro y en defensa de su libertad y en pro y en defensa de la propiedad. Recuérdense que la autotutela está protegida, está prohibida, salvo la legítima defensa. Entonces, con esto comparto una inquietud de se dice libertad, el derecho a la propiedad ha venido cada vez más desnaturalizándose, una democracia sin instituciones, y seguramente en el futuro nos tocará reconstruir y Ben País forma parte de este esfuerzo con CEDICE en intentar buscar mecanismos de entendimiento, porque todos estamos sumados a la idea de que lo que funciona en la actualidad no es correcto, es una devastación absoluta y que cada vez estamos más indefensos los ciudadanos sin contar con instituciones sólidas al servicio nuestro. Policía sin independencia, sin concurso, administración pública designada sin concursos, jueces designados sin concursos, ministerio público designado sin concurso. Seguimos creyendo en el arbitraje, seguimos creyendo en la mediación, pero no todas las materias pueden ser resueltas por mediación y por arbitraje. Yo quedo absolutamente agradecido con Se dice Libertad por permitir, por su liderazgo, todo lo que ha hecho por nuestro país con tantas violaciones al derecho fundamental a la propiedad. En un futuro se dice va a ser referente, no es que no lo sea, me refiero, ellos lo dijeron primero, es como Provea, no han mantenido su voz crítica, su voz crítica reactiva, para utilizar una palabra de Andrea Rondón y de Antonio Canova, mi amigo. Gracias por la oportunidad. Me gustaría compartir alguna inquietud y, por qué no, un debate y una contradicción de parte de Andrea Rondón. Gracias, Luis Alberto. Si supieras que no va a haber tanta contradicción, evidentemente hay muchos puntos de encuentro y quiero destacar primero eso. La charla de hoy es insistir que la destrucción de nuestro sistema de administración de justicia no ocurrió en este periodo, ya era precario, y tan precario era que, no sirvió de dique de contención para lo que vino después, ¿no? Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia, cuando era Corte Suprema de Justicia, avaló por ejemplo, la constituyente cuando no estaba permitido o previsto en la Constitución del 61, ¿no? Eso es una responsabilidad y no fungieron, no tuvieron, no asumieron el rol histórico que les correspondía como institución. Y tú has dicho esa palabra clave a lo largo de tu charla, institución, un límite al poder del Estado. Lamentablemente no lo fue. No teníamos instituciones sólidas en ese momento, teníamos una democracia bastante precaria y eso se exacerbó con este periodo. Esto es importante para recordar, porque cuando nos toque reconstruir el país, no es para volver a lo que teníamos antes, sino para superar lo que teníamos antes y construir realmente instituciones. Lo que me lleva a lo siguiente, cuando hablamos de instituciones sólidas, un Estado con instituciones sólidas, tú lo decías al principio, desde Se dice Libertad, ya siendo un poco más pedagógicos y como poniendo el acento liberal a la discusión, al tema, bueno, cuando han destruido todos los poderes, cuando ya no existe principio de división de poderes, no existe un poder legislativo que dicte efectivamente leyes que garanticen el ejercicio de derechos y libertades, ni ejerzan control político, porque también esa es la función de un órgano parlamentario, cuando no tenemos un poder judicial independiente, ¿qué le queda al ciudadano? Entonces, nosotros siempre señalamos, bueno, entonces surge una nueva institucionalidad desde la ciudadanía, desde el individuo, que ya nos toca asumir un rol
de ejercer Contraloría Cívica, de buscar nuestros propios medios, de buscar nuestras propias soluciones, que dentro de lo que cabe, eso es lo que ha terminado ocurriendo, ¿no? En un análisis de la situación, cuando existe un Estado hipertrofiado, cuando existe una hiperregulación legislativa, no significa que terminamos atados de manos, que en un principio sí, pero sino, sí, siendo mercado, por así decirlo, todos nosotros tomando decisiones para alcanzar nuestros fines y propósitos, al final conseguimos nuestras vías de escape, ¿no? Y dentro de esas vías de escape está el arbitraje, la negociación, la conciliación, los acuerdos contractuales. Esto no significa que el día de mañana vamos a sacar al Poder Judicial de la ecuación, sino que el Poder Judicial compita, existe una competencia de mecanismos de resolución de conflictos junto con el arbitraje y los demás mecanismos privados, ¿no? Porque culturalmente y tradicionalmente nos han enseñado el juez, la jurisdicción es lo primero, es la primera instancia, y luego estarán las otras. Tan es así que se llamaba medios alternativos de resolución de conflictos, alternativos a, que, a la jurisdicción, a lo que se privilegiaba. Desde la filosofía liberal lo que se busca es que se lo vea como uno más en un concurso, en una competencia de mecanismos de solución de conflictos, que las partes escojan jurisdicción, arbitraje, conciliación, etcétera, etcétera. Pero sí, desde la filosofía liberal ponemos un mayor peso entonces en estos medios privados que han tenido un mayor auge y un mayor desarrollo en los últimos años ante la ausencia o ante la destrucción del Poder Judicial, lo que demuestra que efectivamente la solución puede estar en nuestras manos, ¿no? Nuevamente, ciudadanos, ¿no? Como punto pedagógico para los que no manejan al autor, mencionaste a Bruce Benson, Estado sin Justicia. Este libro es muy conocido dentro del ámbito liberal porque, bueno, es una propuesta anarcocapitalista dentro de mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Y anarcocapitalismo sí es una propuesta que viene dentro de la Escuela Austríaca de Economía de eliminar al Estado y que la solución la provea, toda solución la va a proveer el mercado. Y dentro de esos mecanismos y dentro de esas soluciones, incluso se incluye la justicia, que, bueno, si somos liberales clásicos, la justicia sigue siendo algo en cabeza del Estado. Los anarcocapitalistas, como bien señala Luis Alberto, están en un extremo y propugnan la eliminación del Estado y que las soluciones sean del mercado. Este libro no como panacea, pero sí aspiracional, es recomendable su lectura Sí, por un sí. tanto de contrastes de opiniones, ¿no? Y de saber hacia dónde vamos. Y a eso quiero luego ir cerrando mis palabras, ¿no? Colocaste mucho el acento, o bueno, mencionaste el tema de la democracia, yo misma lo he mencionado, democracia precaria, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista liberal, nosotros somos muy críticos de la palabra democracia, porque al fin y al cabo termina siendo un sistema de gobierno al que le hemos pedido demasiado. Porque alguien dirá, bueno, no, la democracia no solamente es el voto de las mayorías, que termina siendo a veces en una dictadura de las mayorías, sino también es un poder judicial independiente, es un poder legislativo con estas condiciones. No, bueno, si me agregas este tipo de características y garantías, ya estamos hablando de un Estado de Derecho. Y si es así, entonces, más que poner la atención en la democracia como un simple sistema de gobierno, deberíamos poner mayor atención justamente en un poder judicial independiente, en medios de solución de conflictos privados o en formar al ciudadano, que se erige como una institución dentro de esta devastación de instituciones. Yo lo complemento de ese punto de vista porque siento que no existe contradicción en eso, ¿no? En donde sí tenemos puntos discordantes es cuáles son las materias que estarían sujetas al arbitraje, ¿no? Y ahí sí, yo soy mucho más amplia y nuestra propuesta es amplísima. Por ejemplo, nuestra ley de arbitraje somete muy pocas materias al arbitraje, asuntos en materia comercial. Pero incluso nosotros a veces ensayamos. ¿Por qué
el contrato, el matrimonio, que es un contrato, y se puede terminar por acuerdo entre las partes a través del divorcio, ¿por qué no someterlo al arbitraje? Porque es acuerdo entre las partes, es consensuado, porque tienes que poner en funcionamiento todo el aparataje del sistema de administración de justicia para algo que es acuerdo entre las partes. Incluso cuando hay hijos de por medio y están de acuerdo en cómo la crianza, guardia y custodia, etcétera, etcétera, ¿por qué tiene que intervenir el sistema de administración de justicia? Puede intervenir un tercero escogido por los padres, ¿no? Quien mejor en capacidad está para decidir el futuro de sus hijos son los propios padres y no el Estado, ¿no? Ahí uno va, ya va restringiendo como que el ámbito de actuación del Estado. Incluso en áreas laborales, el derecho laboral a nosotros nos parece que es derecho privado, es derecho contractual. La relación laboral es un contrato, tan solo que una parte se llama patrono y otro se llama trabajador, en donde no debería existir un tercero con una voz tan fuerte y tan vinculante como la del Estado. Eso de comisión tripartita, pues dentro de la filosofía liberal no tiene cabida porque es un tercero que no está afectado en esa relación, pero que tiene voz y voto en esa relación, ¿no? Que determina incluso por encima de las partes involucradas, que determina cuándo se termina la relación, las condiciones y términos de la condición, por ejemplo, al fijar el salario mínimo, ¿no? Que es una especie del control de precios, si lo vemos en materia laboral, ¿no? Entonces, y si vamos así, hay muchas áreas en las que el Estado no podría salir de la ecuación y puede estar en materia de arbitraje. Es interesante esta discusión que hemos tenido porque para el público que nos oye, de un modo didáctico, pueden ver, esto no necesariamente lo presentan en las escuelas de derecho, pero pueden ver Claro. distintos puntos de vista que pueden no necesariamente conciliarse, pero pueden discutir, podemos eh, poner sobre la mesa el debate. No es que estamos en desacuerdo con los medios privados de solución de conflictos, sino es hasta dónde va a llegar y es en donde podemos Sí. tener nuestras discusiones. Quisiera Sí, Luis Alberto. primero, rápidamente, Andrea, este es tu espacio. Primero quiero decirte que estoy comprometido con Se Dice Libertad por lo primero que dijiste. Dijiste algo tan absolutamente chocante, positivo, de que me voy a responsablemente estudiar el punto que me acabas de decir. Te prometo que voy a abordar el tema sobre la posibilidad de establecer el divorcio en centro de arbitraje. Te prometo, y lo digo con mucha responsabilidad, soy un nerd por naturaleza y voy a encontrar, me gusta lo que me acabas de decir, me gusta, me choca positivamente. En lo segundo, me gustaría compartir, por ejemplo, el arbitraje FIFA. FIFA, donde yo también soy árbitro en temas contractuales, establece derechos laborales que pueden resolverse en centros de arbitraje privados. Así que, Andrea, estás más o menos en la sintonía de FIFA, que está en Suiza por casualidad, donde derechos laborales, obviamente, no todos, se resuelven contractualmente en cámaras de arbitraje privadas supervisadas por FIFA. Te quería hacer esa mención a propósito de este feedback para seguramente complementar la información que hemos tratado de compartir. Y agradezco lo que acabas de decir porque me voy a poner a estudiar en cuanto a lo primero. No, y ya para cerrar, y cerrar en cuanto a lo que quiero o lo que hemos hablado en la tarde, y luego me gustaría tus palabras finales. Cuando hablamos de la filosofía liberal, y te agradezco enormemente que hayas traído al debate una posición extrema como la de Bruce Benson, Justicia sin Sí, Estado, no es que estamos planteando utopías porque me ha ocurrido en sí, salones de clase, me ha ocurrido fuera de salón de clase porque hemos tratado de llevar la discusión a espacios no necesariamente académicos, a librerías, lo hemos hecho en barrios, etcétera. Y a los liberales, liberales clásicos o anarcocapitalistas u ordoliberales, que son como lo más soft o lo más centro, si lo quieres ver de algún modo, si lo queremos ubicar espacialmente, nos acusan de ser muy utópicos. El Estado no se va a erradicar, vamos a estar claros. El Estado es una institución también creada por el hombre que tiene más de 2 siglos y está enraizada y entronizada y es algo que no hay una expectativa realmente de eliminar.
Pero ¿qué es lo que aspiramos con este tipo de discusiones, con este tipo de encuentros? Proponer, ensayar, quitar el estado de la ecuación en espacios en donde, ¿por qué no? Sí se puede quitar de la ecuación. Por ejemplo, hasta los años 50, 60, hablar de política monetaria en cabeza de privados, eso era, entre comillas, impensable, porque la política monetaria está en cabeza del Estado y está en cabeza de los bancos centrales. Pero hoy en día, con el tema inflacionario, que es culpa de los estados, eso lo hablamos con Homero en la charla pasada, vuelve otra vez el tema de eliminar los bancos centrales, y si eliminas los bancos centrales, la política monetaria está en cabeza entonces descentralizada, desconcentrada y en cabeza de cada uno de nosotros. El Bitcoin es un perfecto ejemplo de política monetaria llevada entre privados. Y cuando uno lo plantea, uno dice, pero es que yo no te estoy diciendo nada nuevo. Antes de los bancos centrales, que son un fenómeno, una institución del siglo XX, en Venezuela se creó en 1939, nuestro Banco Central, antes que existía la banca privada. Es decir, estamos diciendo, tal vez, ¿por qué no miramos a los orígenes? En algún momento nos desviamos hacia el estatismo, hacia la estatolatría, hacia el intervencionismo. ¿Por qué no nos vamos a nuestros orígenes que son netamente privados y tratamos de ensayar en nuestras sociedades modernas del siglo XXI algunos de esos experimentos en privado? Y nos daremos cuenta que podemos sacar al Estado de la ecuación en muchas áreas. Ejemplo, como la tarde de hoy, ¿en qué áreas? Por ejemplo, los medios de solución de conflictos pueden ser más privados que el Poder Judicial o acudir al Poder Judicial. Y si no, por lo menos que el Poder Judicial sea uno más de los factores o de los agentes que me ofrezcan sobre la mesa al momento de solucionar conflictos, que entre en competencia con el arbitraje, la negociación, la conciliación, la justicia de paz y todos los demás que puedan existir, ¿no? Entonces la idea es hacer un ensayo de eliminar el estado de la ecuación y ser aspiracional para que el día de mañana, como dije al principio, no regresemos a los que teníamos antes, sino que regresemos fortalecidos como el ave fénix. Luego de esta destrucción, que podemos reconstruir para que no vuelva a ocurrir algo parecido a esto, ¿no? Me encanta, Andrea, la visión de se dice de empoderar al ciudadano más allá del voto del lector, sino además creer que allí hay un cambio fundamental en la forma de ejercer sus derechos. Me encanta esa visión de ustedes y creo que es una de las cosas que más puedo subrayar del pensamiento de Se dice libertad, esa acumulación de poder en el ciudadano, ¿no? Más allá de la utopía de democracia, mayoría, no, esas soluciones de vecinos. Me parece encantadora la idea porque efectivamente esta crisis hemos pisado fondo y algo tenemos que aprender es empoderar al ciudadano y no que no sigan siendo súbditos del Estado. Gracias, Luis Alberto. Gracias por tu exposición, por recordarnos históricamente de dónde venimos, cómo estaba nuestro Poder Judicial, cómo está nuestro Poder Judicial y a lo que deberíamos aspirar. Y sí, tenemos muchos puntos de encuentro, más que desencuentro, más que contradicciones. Y la invitación de una charla como es a estudiar y a investigar hacia dónde podemos aspirar con lo que tenemos y con lo que hemos logrado a pesar de esta devastación y esta destrucción de instituciones. Para los que nos siguen en Se Dice, nos queda una charla más con los miembros de BenPaís. Gracias por conectarse y sigan nuestras redes, sigan las actividades del Observatorio de Propiedad y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que lo estamos reconstruyendo, lo estamos levantando. Gracias. Buenas tardes, saludos, gracias Se dice. Gracias, Andrea.